otros más, ¿qué hacemos cuando entre nosotros llegan nuestros problemas? Bueno, algunos decimos, corremos al santo nombre de Dios, otros decimos, dejamos de creer en Dios, y otros más podríamos decir, lo que Dios dijera está bien, incluso si Él me quitara la vida. Es decir, si Dios el día de mañana dijera, bueno hijo, mi designio es quitarte la vida, que dejarte sin nada, ¿eso está bien? ¿Lo podríamos aceptar? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de eso, eso fue la actitud de Job. Decir, de principio a fin, en verdad, lo que Dios diga está bien. Sea bueno para mí, sea no tan bueno y sea completamente brutal y excesivamente fuerte y excesivamente grande para mí, no importa lo que Dios diga, no importa lo que Él esté diciendo hacia mí, hacia mi persona, excesivamente fuerte, excesivamente grande o completamente brutal, no importa lo que Dios diga, para mí está bien. Esa podría ser nuestra actitud cuando tenemos problemas. Te pregunto, ¿esa es la actitud cuando nosotros atravesamos dificultades? Decirle, Señor, si tú el día de mañana me mandas este problema, llega esta dificultad, como te lo decía hace un momento, ¿cuál es nuestra actitud? Algunos corremos a Dios, otros corremos hacia otras cosas, otros decimos, bueno, la verdad se me dejo de creer, la verdad se me va la fe, la verdad me desanimo, pero esa es nuestra actitud. Corremos a Dios y decimos, Señor, lo que tú decidas está bien, porque vemos que Job así lo hizo. Antes de empezar, pongamos este tiempo en manos de Dios y recordemos claramente estas palabras, que no importa lo que pase y que en el momento que llegásemos a pasar por un problema muy fuerte, sepamos decir, Señor, lo que tú decidas está completamente bien. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Lo que pase, no importa. Yo confío en Dios. Señor, te damos gracias porque podemos ir completamente ante tu presencia. Damos gracias, Padre, porque tú eres el que habla cuando habla tu palabra. Te damos la honra y la alabanza, Señor, porque ¿quién sino tú la merece? Te pedimos, Padre, que tú seas el que nos hable, tú seas el que nos enseñe, Señor, tu palabra, y que entendamos claramente que, como este libro nos lo dice en general, nunca, Señor, llegará un momento en el que verdaderamente podamos comprenderte totalmente. Decía eficaz en este mismo libro de Job, su sabiduría excede, porque ni siquiera el ancho mar se puede comparar a sus designios. Podemos ver los grandes cielos y ni siquiera los grandes cielos se comparan a tu palabra. Podemos verte a ti, Señor, y darnos cuenta que nunca llegará el día en que te alcancemos brutalmente, te alcancemos completamente, te alcancemos grandemente. Nunca llegará ese momento porque sencillamente, Señor, ¿qué día podría ser y qué día podría llegar en el día en el que pudiésemos decir, he comprendido a Dios, he entendido a Dios? Nunca llegaría ese día. Sin embargo, Señor, te damos las gracias porque por tu bendita misericordia tú nos has dado la oportunidad de seguir de ti y de seguirte conociendo aún más. Gracias porque nos recuerdas que no importa qué tan alto lleguemos, no importa cuánta sabiduría alcancemos, nunca te alcanzaremos a comprender hasta lo más alto, y eso nos recuerda que somos humanos, nos recuerda que tú eres el Dios Altísimo, nos recuerdas que tú eres completamente grande y que tú eres completamente misericordioso, y que por más que te quisiéramos alcanzar, por más que quisiéramos comprender tu sabiduría, Señor, nunca lo lograríamos, nunca alcanzaríamos ese nivel tan alto, nunca llegaríamos tan alto, Señor, porque para ello tú eres grande, tú eres misericordioso y tú eres poderoso, y nosotros somos humanos, que por más que quisiéramos, nunca alcanzaríamos a entender tu grandeza, porque para eso, Señor, tú eres completamente grande. Te pido que podamos entender tu palabra, te pido que podamos entenderte día a día, Señor, en todo lo que tú has hablado. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Y recuérdanos, Señor, que no importa qué tan alto, no importa cuántas cosas sepamos, nunca, Señor, alcanzaremos a comprender toda tu sabiduría y toda tu grandeza, Señor, porque eso es algo, Señor, que excede a nuestro entendimiento. Tú eres mucho más alto y mucho más grande en todo momento.
en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Job 13, del verso 11 al versículo 15. De cierto su alteza los habría de espantar, su pavor habría de caer sobre nosotros, y sus máximas son refranes de ceniza, y sus baluartes son baluartes de todo. Escúchenme y hablaré yo, y que me venga después de lo que viniere, porque ¿qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en sus manos. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Debemos continuar, como habíamos visto, que realmente las escrituras nos muestran que Dios trasciende de nuestro entendimiento. Nosotros podremos conocer muchas cosas, podremos entender a Dios, podremos estudiar a Dios, pero nunca llegará el punto en que lo entendamos completamente, jamás llegará el punto en que nuestra sabiduría lo alcance a comprender o que nosotros alcancemos completamente su sabiduría. Ese día jamás llegará, porque simplemente Dios es mucho más alto y mucho más grande que nosotros. Por esa sencilla razón nunca lo entenderemos completamente, porque Él es mucho más grande que nosotros. Esto nos recuerda que Él es grande principalmente, y nos recuerda que nosotros somos humanos, que realmente nunca lo alcanzaremos a comprender, porque Él es completamente más grande que nosotros. Entonces, cuando la gente se refiere hacia nosotros y se refiere principalmente a ofendernos a Dios, somos tan obstinados que nos parece no estar obligados a percibir aquellas cosas que nos desagradan. En consecuencia, aparecen algunos que, como hemos mencionado estos ejemplos en los previos sermones, unos se refieren a la libre voluntad, como la Escritura nos lo dice. Las personas son absolutamente incapaces de hacer cosas buenas y son totalmente cautivas del mal. Muchos creen que si esto fuera así, los pecadores tendrían excusa y serían absueltos, porque no tienen la capacidad de hacer lo bueno. Ahora, hay otros que literal hacen la maldad, disfrutan el mal, pero ahora, ¿por qué huyen a tales cosas y a tales mentiras a Dios? ¿Acaso Dios necesita de nuestras mentiras? ¿Dios va a necesitar de nuestras mentiras? Bueno, porque es preciso que esta verdad sea sostenida con tales medios. Esto es lo que hay que decir de aquellos que oscurecen la gracia de Dios en cuanto a que Él ha elegido a todo aquel que va a ser su hijo, y vemos que Él ha rechazado a todos los que Él previamente sabía que nunca los iba a conocer. Esto demuestra claramente la grandeza de Dios. Demuestra claramente en que Él conocía. Aquí hay dos personas, dos tipos de ser humanos, y Él sabe quién realmente un día lo iba a obedecer, y a ese lo predestinó, y a Él sabía que nunca le iba a obedecer, y previamente lo rechazó de antemano. Entonces, Dios nos dice claramente, estos son míos. ¿Pero eso dicen las Escrituras? Bueno, realmente dicen que Dios no nos ve a todos iguales, y que Él es quien nos distingue. Uno no es mejor que su compañero sin que Dios en su infinita bondad nos rescate de la muerte. Una de las grandes discusiones dentro del cristianismo contra el calvinismo, así se le llama esta doctrina que Juan Calvino le dio mucho auge, la predestinación. Un gran enemigo del calvinismo, de la predestinación, dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios al azar los eligió, que Dios dijo tú sí, tú no. No, la gracia de Dios es para todos, es para ti. En el momento en el que tú decidas aceptar y creer que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador, en el momento en el que tú decidas hacerle caso al Salmo 2 y reconocer que Jesucristo es el Señor y Rey de toda la tierra. Y cuando tú decidas hacer eso, te arrepientas de tus pecados y te decidas a obedecerlo y adorarlo por todo lo que te reste de tu vida, en ese momento tú serás salvo eternamente y nadie te quitará de esa salvación. No vendrá el diablo a quitarte esa salvación, no vendrán tus acciones a quitarte esa salvación, porque además está decir que si has creído que el Señor es tu Salvador, entonces vas a caminar de una manera completamente distinta. Entonces tenemos nosotros que ser abogados totalmente disfrazados de cegar los ojos de los jueces para que no comprendan nada. No, tampoco. Dios, por cada invento, por cada excusa que el ser humano quiera prepararse y quiera alistarse, solamente se condenará por esos sofisticados inventos. Vemos que actualmente hay mucha gente que quiere tender un puente entre nosotros y el mundo, y entre la religión. Es cierto, dicen, efectivamente existen muchos abusos en la iglesia, y lo confiesan, y las cosas son demasiado pesadas e insoportables, y hacen falta algunas reformas, esto lo confesarán. Pero entre tantos, nuestra predicación no haya la más íntima debilidad en nuestra doctrina.
entonces vemos que es rechazada por muchos y que los hombres no concuerdan con ella. Pero no es porque en la iglesia roben, no es porque haya falsos pastores, es porque sencillamente la gente no quiere obedecer a Dios. Entonces sería mejor aceptar una posición intermedia porque nos vienen con tal perversidad. Bueno, la realidad es que no es así. Los hombres vemos que depositan su confianza en sus méritos propios. Han creído que Jesucristo está realmente sepultado y corren de un santo a otro y de una religión a otra. ¿Por qué? Porque no creen que una persona o que la muerte de una persona en la cruz, la muerte del Hijo de Dios en la cruz, la muerte de Dios Todopoderoso en la cruz, los libra de los pecados. No, inventan que hay que bautizarse, inventan que hay que rezarle a un ídolo, inventan que hay que hacer ciertas acciones, que si no oras a las 3 de la mañana Dios no te escucha, que si no haces ayuno cada... Esas son cosas que son completamente inútiles, ¿sí? Porque Dios ha declarado que Él es el único camino y la verdad y la vida. Él no dice yo y el bautizo, yo y el ayuno, yo y el bautismo en agua, yo y las buenas obras. Dice yo y se acabó, no hay más. Créeme que yo te puedo decir claramente que yo de mi boca jamás vas a escuchar que hay algo aparte de creer en Jesucristo para ser salvo, porque eso sería una completa blasfemia, eso sería traicionarme a mí mismo y eso sería traicionar la Escritura, porque la Escritura deja muy en claro que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, todo el que creyese será salvo, así lo deja muy en claro. No dice el que cree y haga una obra, es el que cree y cree que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Entonces, ¿de qué manera exclaman, oh, es que los cristianos han pretendido y ahora es realmente imposible y el mundo no soportará tal cambio? Bueno, muy bien, es cierto que los hombres han corrompido el servicio de Dios y sobre todo se han burlado enteramente de Dios. Pero vamos a recordar que los hombres no deben de dejar de tener como abogados a personas que ya murieron. Entonces, ¿qué puede hacer por ti alguien que ya murió? Bueno, ya hemos visto que dicen ¿qué entonces hará el hombre? Porque si hemos visto que los santos no salvan, si hemos visto que ningún sacramento salvan, porque eso sería una completa burla hacia Dios, entonces ¿qué hará entonces? Andamos íntegra y simplemente callémonos la boca para cuando nos sujetemos, y aquí digo que seremos probados por Él y nos condenará a todos en sus juicios, porque Dios es completamente justo para juzgar. Ahora consideremos lo que nos agrega. De cierto, su alteza los ha de espantar y su pavor ha de caer sobre nosotros. Y luego agrega que su memoria es como ceniza y sus cuerpos como un cuerpo de lodo. Con esto quiere decir que cuando mentimos en favor de Dios es como si no entendiéramos su majestad y como si algo hubiera mal dentro de nosotros. ¿Por qué somos tan malos falsificando la verdad de Dios? Porque lo queremos vivir en nuestra propia medida. Pero ¿qué distancia hay entre Dios y los hombres? Por eso entonces aprendamos a concebir lo que es la majestad de Dios y luego ya no seamos tan necios para querer intentar algo en contra de su palabra y de sus juicios. Entonces yo te pregunto, ¿no te asombra la majestad de Dios? Al hablar de la majestad, tu dignidad muestra a los hombres que debieran de estar un poco mejor aconsejados al hablar de Dios, pero nosotros procedemos a hacerlo completamente mal. Entonces, ¿qué haremos de Dios? ¿A dónde lo colocaremos? ¿O en qué categoría lo pondremos? ¿Lo podemos igualar a sus criaturas? Jamás. Además, consideremos lo que somos nosotros, porque la debilidad y pobreza propios de la naturaleza humana dan tanta gloria a la majestad de Dios, de manera que Él tiene que ser magnificado, aun cuando no somos totalmente conscientes de lo que somos. Y si nosotros tuviésemos la gloria de los ángeles, nos acercaríamos más a Dios y aún estaremos obligados a hacer lo que ellos hacen, porque bajo forma de querubines tenían que ocultar sus rostros sin poder ver perfectamente a Dios. Pero ¿cómo lo ven? No lo pueden ver sino bajando la vista sin cubrirse el rostro con sus alas. Es decir, no pueden verlo sin la modestia de adorar a Dios como su soberano. Ahora nosotros, ¿qué somos? Sino nada. Nuestras almas son como pequeñas chispas que pronto se van a apagar y se van a convertir en sombra, si no fuera que Dios las conserva por la sangre y la salvación del Señor Jesucristo. Eso desde luego solamente aquellos que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Entonces nosotros no podemos subsistir ni un solo minuto. Dios tiene que preservarnos eternamente, porque si han hablado superficiales señal de que nunca han conocido ni sentido y mucho menos creen en la santidad y en la majestad de Dios. Entonces llegar a comprender que es Dios quien nos ha creído
quién nos ha creado y que procedamos de Él y que miremos hacia arriba o hacia abajo, todas las cosas están en sus manos y que hay una maravillosa justicia en Él, en una sabiduría oculta de nosotros que hay en Él y una bondad incomparable, como ya le hemos dicho. De modo entonces aprendamos a conocer mejor a Dios y en esos efectos seamos entrenados en su completa y verdadera sobriedad, mientras tanto examinemos lo que somos y asimismo darnos cuenta de quién es Dios. Entonces cuando los hombres hayan pensado en sí mismos, ciertamente serán tocados de tal modo por la majestad de Dios, que habiendo sido llenos de orgullo y habiendo realmente enloquecido de Dios y sin ninguna reverencia o modestia el temor de Dios caerá sobre ellos. ¿Y por qué? Porque como ya lo hemos dicho una vez y lo vuelvo a reiterar, cuando vemos lo que nosotros somos ya no tendremos ocasión de agradarnos a nosotros mismos o de adelantarnos de alguna manera. Con esto entonces ustedes ven lo que Job quiso decir cuando dijo, ciertamente en realidad creen que lo soportará si juegan con él como un hombre. O sea, ¿ustedes creen que Dios va a aguantar que lo estén tratando como un ser humano? Es verdad que Dios no se comporta como un ser humano, porque si no, créeme que ni tú ni yo estaríamos respirando. Hace mucho que hubiéramos acabado. Después Job continúa diciendo, escúchame, hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Y que me venga después. Aquí Job muestra que él no es como esos chismosos que conducen a gran distancia con la palabra de Dios y con sus juicios. Como verán, ustedes tienen sus lenguas bien afiladas para hablar. Muchos de nosotros, tenemos la lengua muy afilada para hablar y solamente para debatir cuestiones frívolas. No, es que la Navidad es del diablo. No, es que la hermana se puso el vestido. Y así andamos por la vida, ¿verdad? Como dicen, llevo mi carne entre dientes como si hubieran despedazado. Estoy obligado a levantar mi carne y mi piel entre los dientes. Y dice, tengo mi alma entre las manos. Entonces, puesto que no me ven en tal aflicción, no piensen que estoy charlando como un loro en una jaula, no. Dice, estoy obligado a hablar de corazón, porque Dios realmente nos examina sobre la mesa de los tormentos, así que tenemos que exhibir realmente nuestros sentimientos, porque realmente nos examina sobre la mesa de los tormentos. Por lo tanto, notemos que el tipo de discurso que usa Job es el que sostiene con su carne y con los dientes para llevarla, porque en realidad él está despedazado como si un hombre le hubiera arrancado completamente la piel. Cuando él agrega que sostiene su alma o su vida en sus manos, es como decir que él está oyendo en que en realidad ha quedado abandonada la corrupción. En esto una persona puede ver la necesidad del ser humano al querer ponerse entre ellos la vida de las almas. Es decir, que ellos dicen, no es que el alma está en el chakra, no es que el alma está en las dimensiones, no, es que el alma está en el poder. ¿Por qué? Porque el hombre, como tal manera, ya lo hemos visto incontables veces, el hombre se cree que es Dios y no entiende lo que es. Por ejemplo, Job nos muestra que él no es un maestro de la especulación, sino que verdaderamente platica las cosas que él habla, como dicen los juicios de Dios. Es cierto que no todos los hombres serán examinados como Job, es decir, con su severidad, con todas las cosas, y si a veces Dios no nos emplaza de tal modo que podamos sentir lo que son nuestros pecados, igual infinita es la muerte, de modo que podamos darnos cuenta cómo estamos destituidos de la salvación y que nuestra mayor gloria y honor es saber que Dios nos ha salvado, entonces nunca entenderemos el afecto del corazón y una sola palabra acerca de él. ¿Por qué? Porque desgraciadamente así nos gusta hacer. Y démosle gracias a Dios, porque nos ha dado por medio de su salvación la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Entonces queremos hablar sinceramente como realmente debemos hacerlo. Es preciso entonces que hayamos examinado y que hayamos llegado a practicarlo. Notemos bien que nuestro Señor lleva semejantes pruebas y necesitamos con un poder sobrehumano poder subsistir. Ahora, ¿cuál es el propósito final, llevando esto a la conclusión de Job al decir, aunque Dios me mate? Sin embargo, confiaré en Él, de todos modos disputaré con Dios para argumentar mis caminos. ¿Está diciendo me voy a sacar el tiro con Dios? ¿Me voy a pelear con Dios? Jamás está diciendo eso. Está diciendo, entregaré a Dios mis caminos. Cuando el libro de Nehemías termina, Nehemías le dice, acuérdate para bien,
No le está diciendo, no te olvides de darme mi partecita, no te olvides de mi lanita. Le está diciendo, Señor, recuerda lo que hice, o sea, no te olvides, te suplico que no te olvides. Él también le está diciendo, como él sabe que Dios es justo, sabe que si tú no has hecho nada, como decimos en México, el que nada debe, pues nada teme. Entonces, por los que no tuvieron esperanza por un hombre que jugaba dos puntas y que renunciaba al modo de abandonar su esperanza en Dios, y que conscientemente estas cosas las había dicho en vano, pero él declara que no, porque siempre mantuvo su fe en Dios. Ahora, puesto que confía en Dios, necesariamente tiene que someterse a Él, porque confiar en Dios es no huir de Él ni permanecer apartado. Al contrario, confiar en Él es acercarse a Él y luego saber también lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Confiar en Él es estar en el paraíso, es estar en las, ¿cómo se dice? En las aguas de reposo, como David lo dice en el Salmo 23, y estar con Dios. Y también confiar en Dios es estar en el fuego, como lo estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, y saber que estar con Dios, estamos con Él en las aguas de reposo o en el fuego. Porque cuando Job dice que siempre esperará en Dios, demuestra que no es como uno de esos vagabundos que saltan repetidamente queriéndose pasar por los caballos desbocados. Es totalmente lo contrario. Dice Job, solo pretendo estar cerca de Él y que Él tenga su mano sobre mí. Entonces queda liberado del falso testimonio con el que Él se había calumniado. Aquí Job se liberaba completamente de esas cargas. Y sin embargo luego dice, ciertamente debo disputar con Dios acerca de mis caminos. Es decir, que la esperanza que tengo no está completamente exenta de quejas, de manera de no levantarme, de manera de no fallar, de manera de no pecar, de no llegar en momentos donde el desánimo me toque, no. A pesar de ello, Dios nunca abandona a Job completamente, porque como hemos dicho, la fe es mayor que nuestras pasiones. El hecho de esperar e invocarle no significa que nunca vamos a tener conflictos en nosotros mismos, sino que la fe tiene que triunfar. La paz que menciona San Pablo tiene que ganar la victoria, es decir, en nuestro corazón tiene que triunfar la fe. Y cuando habla de la paz de Dios atribuyendo victoria, demuestra que debemos de tener tempestades en nuestro interior que nos sacudirán y llevarán de un lado a otro. Pero ¿qué remedio hay para esto? La paz de Dios ganada por el Señor Jesucristo en la cruz y dada a todos aquellos que confían y que creen que Él es su único y verdadero Salvador. Entonces notemos bien que confesando su esperanza en Dios, Job también confiesa su debilidad, demostrando que no es tan perfecto como para nunca tener una falta que lo contradiga, y sea como fuere, siempre tiene su refugio en Dios. Siendo este el caso, entendamos que por nuestra parte, cuando nos somos sacudidos por las provocaciones de nuestra carne y cuando nuestras emociones nos descaman poco a poco, no debemos desesperar, jamás desesperes, pensando que Dios no te va a ayudar. En cambio, sea amonestado a esperar en Él, y aunque no lo hagamos con la requerida perfección, no obstante estemos seguros que nos hará sentir que nuestra esperanza está en Él. Dios no es en vano, la confianza en Dios no es en vano, la salvación que Él logró por medio de la cruz no es en vano. Si tú crees que Él es tu único y verdadero Salvador en esta hora, eso no es en vano. Y si tú te arrepientes, Dios te promete, te jura que serás salvo eternamente. Y te fortalecerá aún más y más en tu fe y te dará la victoria sobre todas las cosas y las tentaciones de esta vida. Tentaciones muy fuertes, tentaciones difíciles, y que Él te da la oportunidad de huir de ese juicio justo que todos merecemos y entender que Él es tu único y verdadero Salvador, tu única y verdadera esperanza, y que el día de tu salvación es hoy, si tú crees y lo confías. Y sobre todas las tentaciones de esta vida y de este mundo, por nosotros pelea el escogido de Dios, el Dios Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta serie de sermones tan hermosa que nos has permitido conocer, estudiar. Y te pedimos que tú sigas tocando los corazones de todos aquellos que escuchan, Señor, que oyen tu palabra y que entiendan, Señor, que tú eres su único Salvador, Señor. Que entiendan que hay un juicio declarado, pero que también hay una esperanza, para que ellos corran esa esperanza que eres tú, Señor. En cada momento lo entiendan, Señor, y que tengamos la actitud de decir que pase lo que pase, aun si Dios me matare, en Él esperaré y confiaré, tal cual como hace tantos años lo hizo Job, esperando y confiando que tú eras su única esperanza, que tú eras su único Salvador, y que no importa lo que pase, ya sea que estemos al abrigo del Altísimo, como bien lo dice la palabra, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y donde sea que estemos, Señor, ya sea al abrigo del Altísimo
junto a aguas de reposo o en el horno de fuego, como estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, en donde sea que estemos, confiemos que el Señor Todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos librará, y que pase lo que pase, en Él esperaremos. Señor, te pido por la vida de todos aquellos que oyen tu palabra, que la escuchan, Señor, aquellos que no la escuchan, aquellos que no creen, que vengan, Señor, y que crean y que sepan que tú eres el único y verdadero Salvador. En tus manos están sus vidas. En tus manos, Señor, está la salvación de todos aquellos que creen. Y en tus manos, Señor, está la vida de todos aquellos que escuchan y que oyen tu palabra. Cuídalos, Señor, bendícelos y protégelos de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga.